Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, Paula y David, Alfonso, Tabita, Maidali, bienvenidos a todos. Demos gracias al Padre que nos permite tener una nueva charla hoy. Vamos a continuar con la serie que estamos viendo y vamos a hablar acerca del trinitarismo. Hoy vamos a tocar este tema y por supuesto les aclaro que todas estas cosas que estamos viendo las estamos viendo de una forma bastante simplificada, ¿no es cierto? No, cada uno de estos temas da para libros, ¿no es cierto? No podemos analizarlos tan profundamente, realmente no me da los tiempos ni el cuero para hacer una cosa tan profunda, ¿no es cierto? Pero sirve como para que tengamos una base, ¿no es cierto?, para ciertas cosas. Muchos de nosotros estamos en contacto con unas o con otras de estas llamadas herejías, ¿no es cierto? De una u otra forma estamos siempre en contacto con unas o con otras y cada uno, bueno, verá dónde lo ha plantado el Padre para decidir si necesita profundizar más acerca de un determinado tema. Como por ejemplo hoy tratamos la Trinidad. Si la persona está muy en contacto con católicos, tendrá que profundizar justamente en este tipo de temas para saber cómo hablar con estas personas y explicar las posturas, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a ver por encima para tener un panorama general de las cosas. Entonces, la Trinidad fue desconocida por un espacio de casi 400 años, o sea, hasta el siglo IV, ¿no es cierto? Partiendo del nacimiento de Mashiach. Y solo fue siendo formulada de a poco en los concilios de Nicea y de Constantinopla, ¿no es cierto? En el de Nicea se formuló lo que es conocido como la semitrinidad, es decir, se llegó a la conclusión de que el Hijo era igualmente Elohim con el Padre, de su misma sustancia y esencia. O sea, en los sucesivos concilios fueron agregando cosas, por así decir, negando de alguna forma otras herejías que andaban dando vueltas. A medida que surgieron nuevas herejías, necesitaban hacer nuevos concilios. En esos nuevos concilios se reunían y llegaban a nuevas conclusiones y bueno, fueron inventando nuevas cosas. Por lo tanto, según este concilio, ¿no es cierto?, el Hijo es verdadero Dios del verdadero Dios. Eso es una cosa que es repetida en los credos, ¿no es cierto?, sobre todo el católico. Del Ruach HaKodesh no se discutió nada ni se concluyó absolutamente nada en aquel concilio. Pero en el de Constantinopla, que es en el 381 de la era común, ¿no es cierto?, bien al final del siglo IV, donde ahí se incluyeron frases en el credo, o sea, iban agregando reglas, ¿no es cierto?, al credo. Creo en esto y creo en aquello, creo en esto y creo en aquello, hay que creer en esto y esta es la verdad absoluta, ¿no es cierto? Incluyeron frases por las cuales se afirmaba que el Ruach HaKodesh debía ser adorado y glorificado con el Padre, y que él procedía del Padre y que era él quien hacía la revelación. En el concilio de Calcedonia de 451 de la era común se hizo más explícita todavía la declaración hecha en el concilio de Constantinopla, y por eso la nueva enciclopedia católica dice de la Trinidad que la fórmula dogmática, un Dios en tres personas, fue el producto de 3 siglos de desarrollo doctrinal. Esto es desarrollo doctrinal. ¿Qué desarrollaron los seres humanos? Revelación progresiva nones. Pero bueno, hola Alfonso, buenas tardes. Hola Blanca, bienvenidos. En su libro La Iglesia de los primeros 3 siglos, Alban Lamson dice: la moderna doctrina de la Trinidad no se halla en ningún documento o reliquia perteneciente a la Iglesia de los primeros 3 siglos. O sea, no existe ningún antecedente histórico que respalde la aparición de esta doctrina. En un libro que se llama Historia del Cristianismo, su autor Gibbon dice: si el paganismo fue conquistado por el cristianismo, es igualmente cierto que el cristianismo fue corrompido por el paganismo. El deísmo puro de los primeros creyentes fue cambiado por la Iglesia de Roma por el incomprensible dogma de la Trinidad. Muchos de los dogmas paganos inventados por los egipcios e idealizados por Platón fueron retenidos como merecedores de ser creídos.
Hasta H.G. Wells en su perfil de la historia dice: veremos cómo después toda la cristiandad se volvió a las disputas sobre la Trinidad. No hay una clara evidencia de que los apóstoles de Yahshua aceptaran esa doctrina. O sea, hasta los historiadores mismos reconocen que la Trinidad fue un invento conciliar, por así decir, a través de los concilios. Pero la idea de Trinidad es reconocida realmente en las religiones antiguas de las naciones paganas. En las mitologías de los griegos, persas, egipcios, hindúes, babilonios, chinos, islándicos, fenicios, japoneses, de todas partes, ¿no es cierto?, encontramos tríadas de dioses o dioses trinos, ¿no es cierto? Porque pueden ser 3 dioses o uno que tiene generalmente 3 cabezas, que es lo que dibujan, ¿no es cierto? La Trinidad hindú estaba conformada por los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. La griega era Zeus, Atena y Apolos. Decían sus creyentes que los 3 concordaban en uno, ¿no es cierto? O sea, ciertos tipos de afirmaciones eran bastante comunes y se repetían de una a otra civilización, ¿no es cierto? Y terminaron siendo incluidos. La Trinidad romana eran Júpiter, Mercurio y Venus. Estos dioses trinos, ¿no es cierto? Estas trinidades fueron siendo asimiladas dentro de las naciones conquistadas. O sea, a medida que el cristianismo se fue expandiendo como religión de Estado, ¿no es cierto?, a través de las conquistas que realizaba el Estado, y el cristianismo se iba expandiendo juntos como religión estadual, ¿no es cierto?, de esa manera se iba imponiendo y al mismo tiempo iba asimilando las formas del mundo, una costumbre sumamente romana realmente, ¿no es cierto? Roma siempre asimiló todos los dioses de todas las civilizaciones que fue conquistando. Hola Gaby, buenas tardes. Entonces, ¿cómo entró la Trinidad en la Iglesia? Existen evidencias de conceptos trinitarios siendo introducidos por creyentes convertidos del paganismo, posiblemente tan temprano como desde la última parte del siglo I, ¿no es cierto? La incorporación gradual de ideologías paganas en las doctrinas y prácticas cristianas se produjo por la interacción de algunos componentes históricos. Por ejemplo, los apóstoles, este es un factor importante, que fueron la base sólida en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Elohim, porque tuvieron en contacto directo con Mashiach, murieron. Una vez ellos muertos, la cosa se va comenzando a diluir a medida que nomás nos alejamos del punto central, ¿no es cierto? Es como tener círculos concéntricos. A medida que más se aleja, más se pierde el contacto con el punto central. La anticipación del rápido regreso de Mashiach fue un punto crucial también en la mente de muchas personas que estaban convencidos de que Mashiach volvía enseguida, ¿no es cierto? Al ver que Mashiach no volvía enseguida, el interés en sí decayó y empezaron a buscarse nuevos intereses. La mente humana siempre está buscando cosas nuevas para rellenar los espacios, ¿no es cierto? Porque bueno, esto ya lo vimos tantas veces, vamos a buscar algo nuevo. Esa es la mente humana. En tercer lugar, muchos paganos que se convirtieron al cristianismo siguieron manteniendo algunas de sus creencias y no fueron convenientemente enseñados, ¿no es cierto?, acerca de que ciertas cosas debían ser dejadas de lado. No podemos estar juzgando, ¿no es cierto?, por qué no fue así o por qué no lo hicieron. A quién sabe si se dieron cuenta, si no lo comprendieron, no sabemos, ¿no es cierto? No podemos hablar acerca de las intenciones. Sin embargo, las mezclas existieron, lamentablemente. Entonces continuaban con sus creencias y prácticas anteriores. Así que la doctrina cristiana, pura, cristiana digo en cuanto a los primeros creyentes, ¿no es cierto?, porque son conocidos históricamente bajo ese nombre. La doctrina de los creyentes, primero, pura, original, se fue corrompiendo rápidamente. O sea, no pasó del primer siglo que ya estaba corrompiendo. De hecho, no pasó nada, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que los apóstoles ya estaban hablando de muchas herejías. Debido a estos 3 reemplazos anteriores, ¿no es cierto?, de estos 3 elementos anteriores, que acabo de mencionar, mucha gente empezó a anticipar un nuevo reavivamiento, una nueva administración para reemplazar a la vieja, ¿no es cierto? O sea, siempre, como ya lo digo, algo que trajera novedades, ¿no es cierto?, que trajera cosas nuevas.
Ya vimos también que incluso Shaul, mientras estaba vivo, ¿no es cierto?, y predicando la Besora, tuvo que hacer frente a creyentes que querían modificar la palabra de Elohim a su satisfacción y capricho. El aviso de Yahanan en el final del Apocalipsis no está porque sí, o sea, que la maldición acerca del que agregue palabras a esa profecía no fue colocada porque sí, porque se me ocurrió, ¿no es cierto?, sino porque había personas que estaban realmente tratando de modificar y hacer agregados y seguir haciendo cosas. Y también es una época en la cual surgieron muchos apócrifos, perdón, de diferentes tipos, ¿no es cierto? Pero había muchos también justamente apocalípticos. Así que tomemos nota que la apostasía de la iglesia comenzó al poco tiempo, o sea, de nacida, ¿no es cierto? Después de la mitad del siglo I, realmente, no duró casi nada. Hasta, o sea, esto es más o menos al final, hacia el final del ministerio de Shaul, ¿no es cierto? Y continuaría. En esta época tenemos dos sectas mayores que ya las hemos mencionado, los ebionitas, que eran los judaizantes, y los gnósticos, que fueron los primeros en surgir y hacer su aparición. Repasemos un poco. Los ebionitas, vamos a recordar ahora, eran los creyentes judaizantes que plagaron los inicios y atormentaron a los creyentes de Saúl con sus ideas de seguir guardando la ley. Mientras que algunos creían que Mashiach había nacido sobrenaturalmente como hombres, otros creyeron que Mashiach fue el hijo concebido entre Yosef y Miriam, nada de sobrenatural ni de divino, ¿no es cierto? Los gnósticos como secta tuvieron sus raíces en la filosofía griega y en las ideas religiosas mayormente provenientes de Persia, ¿no es cierto? Ellos creían que Mashiach era una deidad y su cuerpo físico era una apariencia o algo que él había tomado prestado temporalmente. Estas cosas ya las estudiamos antes. El docetismo aparece en el siglo II, ¿no es cierto? También lo hemos estudiado. O sea, era de hecho solamente otra forma de gnosticismo, ya lo vimos, es un derivado, con la idea de remover al autor de todo bien del contacto con la materia, que para ellos era negativa. Ellos buscaron la ayuda de la filosofía oriental con la idea de llenar el espacio entre Elohim y la materia con una sucesión de entidades, ¿no es cierto?, que fueran mediadoras y que separaran al creador del contacto con la materia, ¿no es cierto?, separándolo completamente. Esto ya lo estuvimos estudiando, son los eones, ¿no es cierto?, y entre ellos el de mayor rango fue el Cristo, según ellos, como nombre de el ungido, ¿no es cierto? Así que muchos de ellos imaginaron que Yahshua era un simple hombre y que el eón Cristo tomó posesión del cuerpo, por así decir, en el bautismo, generalmente decían, y después lo dejó inmediatamente antes de la muerte, ¿no es cierto? Para no ser sujeto a la muerte y al dolor, y de esa manera vencer al demiurgo. Estas cosas ya las estudiamos también. Todas estas cosas surgieron en los dos primeros siglos, así que enseguidita de haber comenzado, de haber nacido esta nueva, de haber comenzado a crecer, ¿no es cierto?, de haber comenzado a llevar la Besorá, estas cosas comenzaron a aparecer para corromperla. De acuerdo a las fuentes seculares, porque no tenemos otros registros, el apóstol Yahana fue el único que vivió a finales del siglo I, ¿no es cierto? Durante esa época él justamente escribió sus epístolas y su Besorá, que justamente fue escrita a pedido, ¿no es cierto? Fue escrita para esclarecer que Mashiach es el hijo de Elohim y el hijo del hombre al mismo tiempo, ¿no es cierto? Se nota muchísimo en los escritos de Yahanan la importancia que se da a estos asuntos, ¿no es cierto? Por lo tanto, este evangelio establece la verdad de la palabra de Elohim, ¿no es cierto?, de que Mashiach es el hijo de Elohim, aunque no es Elohim el Padre, ¿no es cierto? Se puede afirmar que los escritos de Yahanan confirman el concepto de un Yahshua Elohim, ¿no es cierto?, y humano al mismo tiempo, que es un problema para muchos, y lo ha sido desde siempre, ¿no es cierto? Todos estos conceptos, entonces, estaban dando vuelta entre los primeros creyentes. Sí, de este caldo de cultivo, ¿no es cierto?, va a surgir el concepto de la Trinidad, que al ser establecido como canon, o sea, como
cosa oficial, ¿no es cierto?, como cosa obligatoria, va a ganar la posición de oficial, ¿no es cierto? O sea, es lo padrón, ¿no es cierto? Y obviamente de verdad absoluta. Porque eso es lo que tiene el sellito. Cuando vamos al sellito las cosas queda como esta es la verdad, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que comprender que para sus opositores los herejes eran realmente los trinitarianos, y ahí comenzó toda la pelea, ¿no es cierto? Es decir, hereje en sí es una condición relativa a la postura de las partes, en la cual cada uno señala como hereje al que no piensa como uno mismo. Obviamente el hereje siempre es el otro, ¿no es cierto? Al mismo tiempo se señala como verdad absoluta la creencia de la propia persona, y si es de la mayoría, bueno, entonces gana, por así decir, el estatus de verdad, sin que por ese motivo, sin que por el hecho de que sea por mayoría, sea realmente la verdad. La mayoría también puede equivocarse. Durante siglos ha habido una grave lucha entre estos conceptos, ¿no es cierto?, en el cual unos cuantos arbitrariamente han asumido el control de declarar su verdad como la única, ¿no es cierto?, y así denunciar a todas las oposiciones como blasfemias y herejías. Siempre hay peleas en ese sentido. Aún después del cisma del protestantismo, este concepto trinitario persistió entre muchos, aunque otros, como el español Servet, por ejemplo, que fue quemado en la hoguera por hereje por Calvino, ¿no es cierto?, discutiría este concepto como que no era escritural. Ya mucha gente había empezado a ver, estamos hablando de muchos siglos después, comenzó a comprender que no todo lo que era oficial y todo lo que era católico, obviamente, era verdadero, ¿no es cierto? La postura de Lutero en cuanto al descubrimiento de la salvación solo por fe abrió la puerta a que mucha gente empezara a mirar de la misma manera en que hoy muchos de nosotros hemos comenzado a mirar y a prestar atención porque descubrimos una serie de cosas, ¿no es cierto? Fuimos llamados por diferentes tipos de cosas que nos fueron mostradas, los nombres, la verdad de cosas que nos habían sido ocultadas, y de repente nos dimos cuenta que necesitamos empezar a prestar atención a las cosas. Esto también sucedió cuando el cisma del protestantismo, ¿no es cierto?, empezaron a surgir personas que de repente empezaron a prestar atención y surgieron las dudas acerca de muchísimos conceptos. Dice, los filósofos han inventado un tercer ser aparte, totalmente distinto a los otros dos, y al que llaman tercera persona o Espíritu Santo, decía Servet, ¿no es cierto? Y así es como han inventado una trinidad imaginaria, tres seres en una sola naturaleza. Pero en realidad se trata de tres dioses o un dios triple, que tratan de imponernos bajo la pretensión y en nombre de la unidad. Para ello parece muy fácil, tomando las palabras en su sentido más estricto, admitir la existencia de tres seres que dicen ser simples y realmente distintos, pero dicen que uno nace del otro y cada uno procede del aliento del otro, y sin embargo los tres están encerrados en un mismo recipiente. Como no estoy dispuesto a hacer mal uso de la palabra personas, los denominaré el primer ser, el segundo ser y el tercer ser, ya que en las escrituras no encuentro otra forma de llamarlos. Al admitir a estos tres seres, que en su lenguaje particular llaman personas, admiten también una pluralidad de seres, una pluralidad de entidades, una pluralidad de esencias, de sustancias, y si tomamos la palabra Dios en su sentido más estricto, se acabarán por tener una pluralidad de dioses. Solo Dios sabe la irrisión que ha causado entre los musulmanes esta tradición de la Trinidad. Los judíos tampoco quieren sumarse a este capricho nuestro y se ríen de nuestra locura con respecto a la Trinidad. Y a causa de las blasfemias que contiene, ni siquiera creen que se trate del Mesías prometido en su ley. Y no solo se burlan de nosotros los musulmanes y los hebreos, sino que las mismas bestias de los campos se reirían de nosotros si entendieran nuestros desvaríos, ya que todos los trabajadores del Señor bendicen al Dios único. Esta plaga devastadora, en consecuencia, ha sido añadida y sobreimpuesta, como si dijéramos, sobre los nuevos dioses que han venido recientemente y que nuestros padres no adoraban, ¿no es cierto? Esta plaga de la filosofía la trajeron los griegos, puesto que de entre todos los hombres ellos son los más dados a la filosofía, y nosotros, fascinados con sus discursos, nos hemos convertido en filósofos, mientras que los griegos jamás han entendido los pasajes de las escrituras que citan con respecto a estas cuestiones. Este hombre la tenía bastante clara a este respecto, ¿no es cierto? Y esta cuestión, como podemos ver, continúa en los días de hoy.
con el surgimiento de varias sectas, la verdad de la palabra Elohim vino a estar infiltrada por la adoración idolátrica y diferentes teorías. Los creyentes gradualmente fueron aceptando elementos extranjeros, foráneos, que venían de afuera, ¿no es cierto?, y que fueron siendo introducidos en sus enseñanzas. La Trinidad se originó inicialmente en la filosofía de Platón, ¿no es cierto?, el filósofo griego que vivió unos 400 años antes de Mashiach. Un erudito inglés ha observado que el germen de todas las ideas, incluso de muchas del cristianismo, se pueden encontrar en Platón, y esto es lamentablemente verdad. Por cierto que antes de Platón hubo tríadas también, ¿no es cierto?, en pueblos antiguos, como ya hemos mencionado, Egipto, Babilonia, ¿no es cierto? Todo ese concepto de los tres, ¿no es cierto?, ya hemos visto, ya lo hemos estudiado en la serie de Caminar las Escrituras, que proviene todo de Nimrod y la antigua Babel, ¿no es cierto? Lo interesante de estas cosas es siempre la teoría del péndulo, que yo siempre menciono, la forma en la que Satán siempre empuja las cosas de un extremo a otro, apartándonos del equilibrio central, ¿no es cierto?, que es donde está la verdad de las cosas. O sea, en los extremos siempre están los errores, de un tipo o de otro tipo, ¿no es cierto? Por un lado tenemos el trinitarismo y por el otro el unitarismo, pero se nos pierde que en el medio está el monoteísmo binitariano, que vamos a estudiar en breve. Pero no tenemos nosotros, en verdad, tres personas. El Ruach proviene de Yahweh, así como el Hijo proviene de Yahweh, ¿no es cierto? Y el que nosotros recibimos es el Ruach de Mashiach, que proviene de Yahweh, pero que ha sido mezclado, ¿no es cierto?, con su humanidad en la encarnación, porque Mashiach pasó por un proceso de encarnación. El Ruach, ¿no es cierto?, pasó por ese proceso. El Hijo procede del Padre y no al revés. Eso no puede ser discutido. Sabemos perfectamente que el Hijo procede del Padre. Más adelante vamos a ver todos los pasuquín que respaldan todas estas afirmaciones, ¿no es cierto? Ahora estamos presentando más básicamente la parte de la Trinidad. Entonces, el Hijo procede del Padre, no al revés, y aún así, el Hijo proviene del Padre, no como criatura, como ser creado, ¿no es cierto?, sino como parte del Padre. Estas cosas son un poco complicadas también para nuestra mente material. Pero el punto central es que nunca debemos dejar de lado es que no podemos negar la divinidad de Yahshua, porque eso inhabilitaría el sacrificio perfecto, ¿no es cierto? Y no habría salvación. Básicamente ese punto es central, o entonces no somos salvos, porque no hay modo de ser salvos a menos que Mashiach sea realmente el hijo de Elohim, ¿no es cierto?, y de su propia generado de él, ¿no es cierto? Y también no se puede inventar una tercera persona en el Ruach, que esa ha sido la gran invención realmente del trinitarismo católico. Ha sido una completa invención, porque en ningún lado de las escrituras se lo menciona como una tercera persona. Sí se menciona al Padre y sí se menciona al Hijo. Y todas las veces que el Ruach es mencionado es el Ruach de Yahweh o el Ruach de Mashiach, ¿no es cierto? No tenemos mayores... no hay una tercera persona que aparezca en las escrituras. Y todo eso fue llevado para poder colocar la parte de la Trinidad y complacer a muchos, ¿no es cierto?, en el mundo, sobre todo complacer a Hasatán, que es el que más se complace con todas estas equivocaciones con las que muchos tropiezan y muchos terminan no siendo salvos, ¿no es cierto? Entonces, como ya dijimos, el problema de muchos creyentes reside en la errónea comprensión acerca del término básico Elohim. Esto ya lo hemos hablado antes, ¿no es cierto?, el cual la mayoría utiliza como sinónimo de Yahweh, o sea, el término Dios como sinónimo de Yahweh, y no son sinónimos, ¿sí?, siendo que Yahweh es Elohim, pero no todo Elohim es Yahweh, ¿sí? Al haber permitido que su nombre sea reemplazado por otra palabra, que ni siquiera es título, sino que implica la clase o tipo, ¿no es cierto? Es más o menos como si yo permitiera ser llamada humana, ¿no es cierto? Y no puede ser, esa es mi categoría, es mi clase, es el tipo de lo que yo soy, por así decirlo, ¿no es cierto? Al haber permitido que el nombre sea reemplazado, hemos terminado por creer que Elohim es sinónimo de Yahweh y simplemente describe lo que él es, ¿no es cierto? Pero no es de ninguna manera su nombre,
personal, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, todos tenemos, y él más que nada, un nombre que lo identifica como único, ¿no es cierto? Así que podemos decir que Yahweh es Elohim, pero no necesariamente todo Elohim es Yahweh, que se recuerden esas cosas. Sería el mismo razonamiento decir que Adán es un hombre, ¿no es cierto? Pero no todos los hombres son Adán. No podemos invertir ese razonamiento, no tiene ningún sentido. Aunque los conceptos pueden definirse mutuamente, no pueden hacerlo de forma exclusiva, ¿sí? No se puede sacar una regla de esto. Aquí reside la importancia de usar el nombre para diferenciar, ¿no es cierto?, a cada uno, y no los títulos y las categorizaciones, que pueden utilizarse de vez en cuando, pero no siempre y de forma definitiva, ¿no es cierto? Para explicarlo de manera simple, Yahweh ha decidido manifestarse de tres formas, aunque una es su forma primera, que es el Padre, ¿no es cierto? Esa es la esencia de todo, ¿no es cierto? Bajo esta forma se afirma que a Yahweh nadie lo ha visto jamás, el unigénito de Elohim, que está en el seno del Padre, o sea, en el interior del Padre, Él lo ha dado a conocer, dice Yahanan en el capítulo 1. Así que vemos primero al Padre, que nadie ha visto, ¿sí? Y al Hijo. Acá tenemos a los dos, ¿no es cierto? El Hijo procede del interior del Padre, ¿sí? Del seno del Padre, que es el que da a... Perdón. Es el que da a conocer al Padre, manifestándolo, ¿no es cierto? Porque ¿qué es Él? Es su imagen y es su semejanza, ¿no es cierto? Él es el que ha sido justamente generado, engendrado para manifestar esa imagen del Padre, ¿no es cierto? Y finalmente se dice que Elohim es espíritu, o sea, es Ruach, ¿no es cierto? Y es necesario que los que lo adoren en Ruach y en verdad. O sea, si Yahweh es espíritu, Ruach, ¿no es cierto? Y el Hijo es la exacta manifestación del Padre, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses en el capítulo 2, ¿no es cierto? El Hijo también es Ruach, obviamente, ¿no es cierto? Y lo era antes de encarnar y volvió a serlo después, ¿sí? Y sabemos que es a través de él que recibimos el Ruach en nuestro interior, porque dice, sin embargo, ustedes no se dejan llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual, si es que el espíritu de Yahweh mora en ustedes, porque si alguno no tiene el espíritu del Mashiach, no es de él. Acá están mencionados los dos espíritus, el de Yahweh y el de Mashiach, ¿sí? ¿Y de dónde viene Mashiach? De Yahweh. Entonces no existe una tercera persona llamada espíritu, no existe directamente. Sin embargo, son como tres formas de expresión, ¿no es cierto? El Padre, el Hijo, y la forma de conexión que tiene con nosotros es a través del Ruach, pero el Ruach son ellos dos mismos, no hay una tercera persona, no existe la tercera persona, ¿sí? El espíritu de Yahweh, el espíritu de Mashiach tienen la misma esencia, porque como decimos, Mashiach salió del Padre. Pero no podemos acá empujar el péndulo y asegurar que son la misma cosa, o sea, que el Hijo es el Padre, como hacen algunos unicistas, ¿no es cierto? Justamente el error unitario que mencionamos, el error que niega la divinidad de Mashiach, ¿no es cierto? Son errores que surgen de empujar el péndulo. No podemos decir que son exactamente la misma cosa, porque las mismas escrituras también lo niegan. El Hijo no es el Padre no es el Hijo. De manera que el unicismo también es un error de exageración, por así decirlo. En su afán por negar a la Trinidad, justamente algunos se van al otro extremo. Y esto es porque, bueno, tratan de negar, ¿no es cierto?, una cosa que está incorrecta, pero entonces se pasan de lado en el péndulo. Y argumentan cosas como la que cito, si Mashiach era el Elohim verdadero, él mismo debió enseñarlo a sus apóstoles y esto a sus discípulos. Pero dijo Yahshua, que él era Elohim como su padre es Elohim. Y la respuesta a estas cosas es que no, Mashiach jamás dijo que él era el Padre, porque el Hijo no es el Padre. O sea, ya las mismas palabras te dan la pauta de que son dos cosas completamente diferentes. Pero sí es de la misma naturaleza que el Padre. Los dos son Elohim. Yo soy humana como mi papá y mi mamá eran humanos. Los perros tienen perritos y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero no es por nada también que los fariseos lo acusaban y decían, los yahuditas le respondieron, no te vamos a apedrear por una buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces divino, ¿sí?
Esto está en Yahanan en el capítulo 10. Si Yeshua se hacía divino, según la acusación de los fariseos, ¿no es cierto? Porque estaba diciendo algo que era comprendido justamente como eso. O sea, de manera que ciertamente sí afirmó ser Elohim, si no, no lo habrían acusado de eso. Es muy simple. La diferencia radica en que ser Elohim no es lo mismo que ser Yahweh. Mashiach jamás dijo yo soy Yahweh. O sea, en ningún momento lo dijo, pero repetidas veces afirmó ser el Hijo del Padre, y eso es suficiente para los fariseos para acusarlo de hacerse divino. Y Yeshua les respondió, ¿no está escrito en la Torá de ustedes, yo dije, ustedes son Elohim? Si llamó Elohim a aquellos a quienes se le dirigió la palabra de Elohim y la escritura no se puede anular, ¿por qué me dicen ustedes a mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo? Tú blasfemas porque dije que soy hijo de Elohim. Eso está en Yahanan capítulo 10 también. Si negamos esto con la misma falta de comprensión que los antiguos fariseos, vamos a estar negando la divinidad de Mashiach y ninguno de nosotros es salvo. Ese es el punto central de todas las cosas, ¿no es cierto? Pero este concepto fue completamente comprendido por sus discípulos y no tuvieron la menor duda de todas las cosas. Indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe. Elohim se manifestó en la carne, fue justificado por el Espíritu, visto por los mensajeros, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, dice Timoteo Aleph en el capítulo 3. Existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua, el Mashiach, es Adón para gloria de Yahweh el Padre. Filipiyin en el capítulo 2. Entonces Filipiyin aquí es muy claro al respecto de la diferencia e igualdad. El Hijo es divino, pero no consideró ser igual al Padre, como Lucifer, justamente, ¿no es cierto? Acá está especificado en ese sentido, sobre todo. Y se despojó de su divinidad, se despojó de la divinidad, aquello que lo hacía Elohim, para hacerse hombre. Por eso el Padre lo exaltó por encima de todo, excepto del propio Padre, como dice en Corinthians Aleph, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. O sea, el Padre no está sometido al Hijo. Es simple. Vamos a ver más afirmaciones al respecto de la divinidad de Yahshua. Todos le dijeron, entonces, tú eres el Hijo de Elohim. Y él les dijo, ustedes dicen que yo soy. El yo soy, lo vamos a estudiar en breve, porque estamos entrando en Shemot, ¿no es cierto? El yo soy es justamente la mayor afirmación del Padre, yo soy el que soy, ¿no es cierto? Esto está en Lucas en el capítulo 22. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, créanles a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. Y Yahanan en el capítulo 10. Si ustedes me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, maestro, muéstranos al Padre, nos basta. Y Yahshua le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, o si no, crean por las mismas obras. Él está repitiendo exactamente lo mismo, pero a uno de sus discípulos. Cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Este es el espíritu de Mashiach que recibe todo creyente, porque este espíritu recibió de Mashiach cuando ya fue resucitado y glorificado. Recibió toda la experiencia de Mashiach, por eso dice que el Hijo debía ser perfeccionado. Y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Y a quien se lo declaró hijo de Yahweh con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Yahshua el Mashiach nuestro maestro, dice Shaul en Romaniyim.
Y en el capítulo 9 dice, y del linaje de ellos, de los israelitas está hablando, proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por todos los siglos. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Si esto no es ser divino, no sé qué otra cosa. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le concedió al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto es básico e importantísimo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí. ¿Para qué? Para que tengan vida, ¿sí? Porque Él tiene la facultad de dar vida, porque Él tiene vida en sí mismo. No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. El que los acusa es Moshe, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si ustedes le creyeran a Moshe, me creerían a mí, pues Él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Así que tenemos muchos pasos que en los que se muestra, se puede probar tranquilamente que Mashiach sí dijo ser Elohim, ¿no es cierto? Algunas expresiones que los discípulos, ¿no es cierto?, que los talmidim usaron para Mashiach también pertenecían, eran utilizadas y aplicadas al propio Yahweh. Aquí tenemos, por ejemplo, Rey de Reyes aplicado a Yahweh. Su aparición será en su debido tiempo por la voluntad del bendito y único soberano, quien es Rey de Reyes y Adón de Señores. Y esto está en Timoteo, Aleph, ¿no es cierto? Se está refiriendo a Mashiach. Y viene en Devarim, dice, porque Yahweh su Elohim es Elohim de dioses y Adón de señores, ¿no es cierto? Señor de señores, que es la especificación. Hola Andrés, buenas tardes. Y Rey de Reyes aplicado a Mashiach, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerán porque Él es Adón de señores y Rey de Reyes, dice que Galut en el 17 y en el 19 repite, y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito Rey de Reyes y Amo de señores. Entonces los mismos títulos se aplicaban al Padre y al Hijo. Ahora vamos a analizar todos los pasuquín que se utilizan para negar la divinidad de Mashiach, en lo que ellos creen que él está negando ser Elohim. Estamos hablando del unicismo, ¿no es cierto? Cuando en realidad niega ser Yahweh, no está negando ser Elohim. Ciertamente él mantuvo el monoteísmo adorando únicamente a Yahweh, pero mantuvo su posición elevada que le fue otorgada por el propio Yahweh, no la negó en ningún momento, porque negarla sería realmente una blasfemia, ¿sí? Rebajarse a sí mismo, habría sido rebajar a aquel que lo había investido de toda autoridad y a quien estaba representando. Ellos dicen, Yahshua reconoció que solo su padre es el Elohim verdadero, y estamos plenamente de acuerdo en eso, ¿sí? Aunque parezca increíble, Yahshua mismo contradice a los trinitarios enseñando el monoteísmo puro. Esta es la afirmación de estas personas. Por ejemplo, en Yahanan 17.3, él dice de su Padre y Elohim, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, como al único Elohim verdadero y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. Este pasaje debe ser leído con cuidado, dicen ellos, y es más, debe ser escudriñado profundamente por el investigador sincero e inteligente. Notemos que Yahshua dice que la vida eterna consiste en conocer a dos personas, al Elohim Padre, que es el único Elohim verdadero, y a Yahshua HaMashiach, que como el enviado de Elohim, ¿no es cierto? Yahshua no dice que el Padre y él son el Elohim verdadero, sino solo su Padre, dicen ellos, ¿no es cierto? No obstante, los trinitarios tuercen esta doctrina de Yahshua HaMashiach diciendo que el Hijo es también el Elohim verdadero. Pero Yahshua nunca dijo ser el Elohim verdadero, ya lo vimos un montón de veces que sí lo dijo. Este texto es contundente y no obstante pasado por alto por los trinitarios. En realidad no saben qué decir de él. Esto es lo que dicen ellos. ¿Ah? Ahora, ya que insisten tanto en querer destapar la boca a la gente, vamos a leer todo el contexto de este pasú que ellos han leído, ¿no es cierto? Y no solamente el que ellos mencionan.
Dice, terminadas estas palabras, Yahshua levantó la vista al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, pues le has dado autoridad sobre toda persona para que les dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, y este es el paso que ellos citan, ¿no es cierto? Que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero y a Yahshua como el Mashiach que tú has enviado. Y continúa. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste hacer. Así que ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tuve contigo antes que existiera el mundo. Eso quiere decir que él estaba con el Padre antes de que existiera el mundo y que él tenía la gloria, ¿no es cierto?, junto con el Padre. Esta parte no la citan, ¿sí? Y dicen que está 2 pasuquín abajo, ¿está? Esto para que se vea cómo se puede llegar a sacar un pasuk de contexto a solo 2 renglones de distancia de uno que va a negar lo que ellos están tratando de afirmar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer con lo que acabo de citar, que está acá nomás, ¿no es cierto? Cuando Yahshua pide ser glorificado con la misma gloria que tuvo antes de que existiera el mundo. Si eso no es un ser divino, bueno, entonces no sé qué es lo que puede ser. Sí, él estaba desde antes de la creación del mundo. Estas son palabras de sus talmidín, ¿no es cierto? Y que quede claro, ¿no es cierto?, que Mashiach no estaba pidiendo ser entronizado en el lugar del Padre, para nada, ¿sí? Sino recuperar la gloria divina que tenía desde antes de la creación, que él mismo tenía, ¿no es cierto? Porque él también era divino, él también era Elohim, ¿no es cierto?, de la familia, del entorno de Elohim, ¿no es cierto?, de Yahweh. El Hijo no es Yahweh, pero los dos son Elohim. Otra cita, por ejemplo, dice, en otra ocasión Yahshua les dice a sus discípulos que su amor, su padre es mayor que él. Esta es la cita, está en Yahanan, en el capítulo 14, 28. Esta declaración de Yahshua lo coloca a él como menor al Padre definitivamente. Como réplica, los trinitarios dicen que Yahshua estaba hablando como hombre y en esa condición era menor que Elohim Padre, porque ellos aseguran que son lo mismo, ¿cierto? Este es otro de los errores del plano trinitariano. Pero no deberíamos esperar, continúa esta gente, ¿no es cierto?, que todo hombre sea menor que Elohim Padre. Eso tiene razón, ¿no es cierto? ¿Qué de nuevo estaría diciendo Mashiach con esto? ¿No sería algo evidente que cualquier hombre es menor que Elohim? No, amigos, dice, yo creo que Mashiach estaba hablando de algo más trascendental, y esto es que Mashiach, el hijo de Elohim, es menor o inferior al Padre ayer, hoy y siempre. Ya hemos mencionado el concepto que se desprende de las escrituras de 2 poderes en el cielo. Nos vamos a volver a ver en la próxima charla de este tema, pero ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto?, en Bereshit, que era considerado herejías por uno y creencia por otro, ¿no es cierto? Y ya sabemos que el concepto de herejía depende del punto de vista de cada una de las partes, ¿no es cierto? Esto es lo que Yahshua está declarando justamente en este paso, que está corroborado, por el hecho de que el Hijo no se sienta en el trono del Padre, ¿sí? Ya lo sabemos, él no quiere usurpar el trono del Padre, sino que se sienta ¿dónde? A su diestra, ¿sí? En el trono del vicerregente, justamente. Ese es el concepto de los 2 poderes en el cielo, ¿no es cierto? Se le da un nombre, un título como vicerregente, como para que las cosas queden claras y se puedan entender, ¿no es cierto? Él no es el Padre, es el Hijo, ¿sí? ¿Quién es el Hijo? Es el que está sentado a la derecha. En el Tanaj, él aparece directamente como la derecha, o sea, como la extensión, es el brazo de Yahweh, y él es el brazo de Yahweh, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es una mano gigante que anda dando vueltas? Obviamente que no tenemos que mirar las cosas con nuestra mente material que encajona todas las cosas, ¿no es cierto? En el plano espiritual las cosas son diferentes. Al decir que él es mi diestra, es justamente el poder de mi diestra que ejecuta las cosas como yo mismo las ejecutaría, ¿no es cierto? Esa es la postura. Pero si bien el Hijo no es el Padre, sí lo representa en plenitud, porque así ha sido determinado por el propio Padre, porque el Padre le ha dado todo, le ha dado toda autoridad para que lo represente. Y en este sentido, o sea, como representante, el Hijo es igual al Padre y recibe toda la gloria del Padre, no para sí mismo, sino para el Padre, porque Él es el representante.
Estos conceptos son difíciles de entender en nuestra mente material, ¿no? De carne, que acostumbra a encajonarlo todo, porque nosotros tenemos una visión limitada de las cosas realmente, pero en el plano espiritual son bastante más simples. Solo si el Hijo contiene la plenitud de la deidad, puede representar plenamente al Padre, si no, no lo representa. Y declararlo inferior también es menospreciar al Padre y decir que no le dio la plenitud, como está escrito. Al mismo tiempo, el Padre es mayor que el Hijo, que se entienda, ¿sí? Una cosa no niega a la otra. Puede ser paradójico para nuestras mentes limitadas, pero es una verdad fundamental que debe ser realmente aceptada, por mucho que no la terminemos de comprender. En el plano material no se entiende, en el plano espiritual tiene todo sentido. Desde todas las preguntas convencionales, como por ejemplo, si Mashiach es Elohim como el Padre, entonces ¿por qué Yeshua desconoce el día y la hora? ¿No es cierto? Ese tipo de acusaciones que se hacen unos a otros, ¿no es cierto? Tienen una clarísima y simple respuesta en el hecho de que nadie dice que Yeshua es Yahweh, con excepción de los unicistas, ¿no es cierto? Que están en el otro error del otro lado del templo, del péndulo, ¿no es cierto? Confundirlos está errado, pero separarlos también. Yeshua no es Yahweh, ya lo hemos dicho, pero Yeshua ciertamente es Elohim, y eso es básico porque de otra manera ninguno de nosotros sería salvo. Habiendo terminado con esta parte, esta presentación, ¿no es cierto?, bastante somera de cómo son las cosas en estos trinitarismo y unicismo, ¿no es cierto?, quedo a disposición de ustedes para comentarios, preguntas, lo que necesiten. Dice Andrés, llegué tarde, un tema bien interesante, vi que llegaste un poco atrasado, sí, después lo tenés que retomar todo para poder entender todo. Es un tema, sí, muy interesante, bastante básico, no está tomado a fondo, no pretende ser nada del otro mundo, simplemente para presentarlo, la base para todos, ¿no es cierto?, como defensa personal, por así decirlo, ¿no es cierto? En la próxima charla vamos a hablar acerca de un poco las posturas judías, que después vamos a ampliar más a fondo en la tercera parte de esta serie, porque está dividida como en secciones, ¿no es cierto? Y ya después arrancamos directamente con la segunda parte. Dice Andrés, ayer casualmente veía a otros que enseñaban Torah y decían que Yeshua fue un ser creado pero él fue emanado. Esas son las cosas que salen, por ejemplo, el haber sido emanado viene del gnosticismo, ¿tá? Esa es esa palabra emanado, las emanaciones son gnósticas, eso es gnosticismo puro, porque son emanaciones. Yeshua, ser un ser creado, eso ya es la contraparte, ¿no es cierto? O sea, tenemos a los que niegan la divinidad y los que niegan el cuerpo en la carne. Y ahí están los errores graves que, como vemos, continúan existiendo en el día de hoy. Sin embargo, si se niegan esas cosas, no tenemos la salvación completa, y ese es un problema. El Shema Israel, dice Carla, entonces se hace para recordar a los creyentes que el Padre es uno solo nuevamente, y al mismo tiempo para que los que aceptan al Hijo no se pierdan. Es más Elohim, espera, no entendí, no perdí. El Shema Israel entonces se hace para recordar a los creyentes que el Padre es uno solo, y al mismo tiempo para que los que aceptan al Hijo no se pierdan. Es más Elohim. Carla, no entendí. O sea, el Shema Israel se hace justamente para recordar a los creyentes que Yahweh es uno solo, ¿sí? Yahweh es el Padre, por lo tanto, el Padre es uno solo. Pero cuando decimos Yahweh es uno solo, estamos hablando de un concepto judío, y los judíos no lo ven como un padre específicamente, ¿sí? O sea, no tiene una relación tan personal. El judaísmo todavía no ha llegado a ese punto, ¿no es cierto? Que fue justamente lo que trajo Mashiach y que ellos no quisieron aceptar, pero ya van a entrar. Y al mismo tiempo, para los que aceptan al Hijo no se pierdan. Pero no estoy entendiendo exactamente el punto de nuevo, Carla. A ver, dice Gaby, comprendido, queda saber de qué se trata el yo soy. ¿Cómo de qué se trata? Yo soy, eso soy. Yo soy es Yahweh, justamente es el ser, es la esencia
de la existencia. Eso es Yahweh mismo, ¿no es cierto? Igual lo vamos a ver en esta serie, obviamente vamos a analizar todo lo del nombre y todas esas cosas, pero en sí es la existencia, sin él no existiría el verbo ser. Así, tratemos de pensarlo de esa manera como para poder entender lo que es el yo soy. Dice Gaby, entonces Yahweh es Elohim y Yahshua es Elohim, por eso son Elohim en plural en el concepto de Tehilim 82, cuando el salmista habla de Yahweh y Yahshua. Tehilim 82 es el concilio. ¿No es cierto? Esto ya lo estudiamos. ¿Dónde está, por favor? A ver, acá. 82, justamente. Dios, Elohim preside la gran asamblea, en medio de los jueces juzga. Ya hablamos del concilio. Esto no es, esto no es Yahshua, esto no es Trinidad. Justamente muchos trinitarios sostentan, y esto lo dijimos en el, véanlo, en el concilio, en el capítulo de Bereshit del concilio divino, ¿no es cierto? Revísenlo, porque ahí justamente muchos dicen que se está hablando de la Trinidad acá, y justamente dice, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente? ¿Esto estaría dirigido a Yahshua? No parece, ¿verdad? ¿Será que Yahshua juzgaba de manera injusta? ¿Y quiénes son los ustedes entonces si el Padre se dirige al Hijo? Porque esa pluralidad nuevamente cuando se dirige solamente a uno. No, acá está hablando del concilio de los Bene Elohim, y esto ya lo estudiamos, y son muchos, ¿no es cierto?, dentro del concilio. Mashiach es el Hijo y ocupa un único lugar, por así decirlo, ¿no es cierto? Y sin embargo es Elohim. Por eso todos ellos son Elohim, porque son todos del plano de Elohim. Todos ellos están en el plano espiritual, más o menos, como si dijéramos, son espíritus. Entonces ahí lo aceptarían, ¿no? Todos son espíritus. Yahweh es espíritu, sí, Yahweh es espíritu, listo. Los malajim son espíritus, los malajim son espíritus. Bárbaro, no tenemos ningún problema. ¿Por qué tenemos problema con la palabra Elohim, que significa básicamente la designación de esencia que tienen todas estas entidades, ¿no es cierto?, en sí mismas? Esa es la definición. Ahí está el problema radical que se tiene todos mayormente. A ver, dice Andrés, perdón un segundo, a ver que se me mezclaron todos ahora. No, Carla, a ver, dice, perdón, había puesto en vez de en. Para que los hijos no, porque no, ahora entendí, ahora sí me hizo sentido. Dice entonces, el Shema Israel, entonces se hace para recordar a los creyentes que el Padre es uno solo, y al mismo tiempo para que los que aceptan al Hijo no se pierdan en más Elohim. El Shema Israel fue específicamente entregado en el momento en el cual los israelitas estaban luchando con muchos otros dioses. Ya lo vimos, ¿no es cierto? Estaban rodeados de millones de dioses en todas partes, ¿no es cierto? Y todas las otras naciones tenían muchos dioses, ¿no es cierto? No uno solo, sino que había muchos. Y el Shema Israel lo que hace es resaltar que Yahweh es el único Elohim verdadero, ¿sí? O sea, es el único creador verdadero, ¿no es cierto? Es el que está por encima de todos los demás. Y eso es el concilio también, al mismo tiempo que ya lo estudiamos. El concilio está, todos los otros, los hijos de Elohim están ahí, vienen, le traen los aportes, hacen sus comentarios, ¿no es cierto? Y todo lo demás, pero la decisión final siempre es de Yahweh, y eso se ve a través de todas las veces que he citado el concilio en las escrituras, ¿no es cierto? Ese grupo, ¿no es cierto?, de legislativo, ¿no?, que utiliza Yahweh, no es mayor que el propio Yahweh. Él es el que determina todas las cosas finalmente, ¿no es cierto? Él toma la decisión como un presidente, por así decir. Tiene a todos sus ministros, los consulta, pero la decisión final es siempre la del presidente, exactamente de la misma manera. Ahora sí, dice Andrés, perdón, ¿y qué diferencia hay entre emanado y creado? Una cosa creada se crea a partir de elementos ya creados. Adán es un ser creado, fue creado a partir del barro. Un ser emanado, según el gnosticismo, es una cosa que
fluye, ¿no es cierto? Lo puedo decir, no sé, como un brote, ¿no es cierto? Es una erupción de que sale. Ese es el concepto de una emanación. Estamos hablando en un plano espiritual, ¿no es cierto? Y las emanaciones son, normalmente las emanaciones gnósticas son cosas que surgen de una especie de unión entre dos de las entidades, los eones mencionados, se unen de una forma que nosotros no terminamos de comprender, porque, insisto, es otro plano, es otro tipo de cosas, es una cosa espiritual, supuestamente, y ellos se unen de una cierta forma y surge una tercera, ¿sí? Eso es una emanación en el plano gnóstico, exactamente. Sin embargo, el Hijo no fue ni emanado ni fue creado, el Hijo fue engendrado, ¿tá? O sea, sale del interior del Padre porque forma parte de él mismo. Es una cosa que es diferente completamente, ¿no es cierto? Yahshua ya era preexistente dentro del Padre, sí. Yeshua es Elohim, es hijo y tiene la plenitud de Yahweh, exactamente. Es preexistente y no fue creado, exactamente, sí. Es la faz del Eterno, su diestra, pero Padre es Padre, Hijo es Hijo. Perfecto, Andrés. Exactamente así en todo, absolutamente. Pero hay muchas personas que tienen problemas con todas estas partes, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a hacer? Dice Carla, claro, por el tema de que el término Elohim es plural. Es que justamente hablamos de muchos Elohim. Sin embargo, hay muchas palabras. El hebreo no es tan simple como puede parecer. A nosotros nos complica un poco y sin embargo hay muchas palabras que son utilizadas sobre todo en el antiguo hebreo, no es exactamente igual que el moderno hebreo, ¿sí? Y eso también sorprende a los hebreos modernos en muchas cosas. Como vamos a ir aprendiendo, porque yo sigo estudiando, sigo viendo todas estas cosas y todos los días aprendo cosas nuevas que son fantásticas, ¿no es cierto? La forma de pensar es completamente diferente. Y el término Elohim en plural no es el único caso que vemos así en el hebreo. Pasa que como nosotros no hablamos hebreo, no vemos tanto esas cosas. Y justamente por eso yo voy a retomar el proyecto que ya lo he retomado en estos días justamente, de continuar con la la recuperación de las palabras para el conocimiento de nosotros. Yo no pretendo hacer una traducción de las escrituras para lectura, sino una cosa que sea para estudio, algo más simple y más a mi alcance, ¿no es cierto? Dice Blanca, excelente charla, gracias Daniela, de nada Blanca, gracias a vos por estar. Qué importante comprender que el Hijo es uno y que el Padre es otro y sin embargo Él es con el Padre, exactamente. En pocas palabras, procede del Padre, exactamente, esos son los conceptos. Aún no termino de entender, dice Gaby, contextualmente cuándo es Elohim y cuándo es el Elohe. Es indistinto esa utilización, no hay, es lo mismo que Él, ¿no es cierto? Que son todos plurales y singulares de palabras y todo eso quiere decir, todo viene de la misma palabra, ¿no es cierto? Él y es poderosos. En sí, esa es la palabra que define a este tipo, ¿no es cierto? A este plano, son los poderosos, ¿sí? Esa es la palabra. Entonces, que un poderoso tiene poderosos, o sea, ¿no es cierto? Crea poderosos, esa es la cosa, ¿no es cierto? Los hijos del poderoso, y son los poderosos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Esa es la cosa, son plurales y singulares, y no hay mayores diferencias en cuanto a la utilización. Por lo menos yo no he encontrado ninguna característica a ese respecto. Una vez leí, sí, que no me acuerdo de cuál es el plural de cuál, porque uno es el plural de creo que no me voy a acordar si Elohim es de Elohe o de él, y el otro plural que falta mencionar acá, son 4, la forma es Elim, ¿no es cierto? Y que esa se utiliza únicamente para los falsos dioses, pero realmente no lo terminé de corroborar a esa parte, de manera que lo comento, lo consigno así como una cosa que leí, pero no recuerdo haberlo confirmado de hecho, ¿no es cierto? Sin embargo, el autor de que lo leí es muy respetable. Dice Andrés, gracias Dani, no más preguntas y comentarios, gracias a ustedes por la presencia. Eduardo, me es interesante, es decir que Yahshua es el arcángel Miguel.
como enseñan algunas organizaciones religiosas, estaría equivocado. Este es otro tema que tiene que tener mucho estudio. ¿Por qué? Lo que dice, o sea, hay muchas cosas mezcladas en esto que acabas de mencionar. Esta idea proviene no de ahora, sino justamente de un tema que vamos a ver en la próxima, esto proviene del judaísmo, esto proviene de aquel concepto de los dos poderes en el cielo, del que hemos hablado ya y que vamos a volver a mencionar, ¿no es cierto? Acerca de el vicerregente, ¿no es cierto?, que hemos mencionado hoy, el segundo Yahweh, o el Yahweh menor, que así lo llamaban, o sea, tiene todas estos nombres, por así decir, ¿no es cierto? Y uno de los nombres inclusive es Metatron. De ahí surge justamente toda la parte gnóstica que se va a derivar en un montón de cosas y termina en el Zohar mucho más adelante. Pero justamente el arcángel Miguel es mencionado, si mal no recuerdan ustedes, en el libro de Daniel como el príncipe de Israel, ¿sí? En este sentido, en muchos escritos de la época de Qumran, de la época intertestamentaria, del misticismo hebreo, ¿no es cierto?, que estaba muy desilusionado justamente con la situación física real y concreta en la cual estaba viviendo el pueblo de Israel, comienza a desarrollar justamente todo este misticismo y generan la imagen, generan toda una ideología que tiene dos fuerzas que se oponen. Una de estas fuerzas, la que lucha para el lado del bien, es justamente el conocido en el cristianismo como arcángel Miguel, ¿no es cierto? No es arcángel en este misticismo, tiene otro cargo, pues no me pregunten mucho más, pero sí justamente es Miguel. Entonces todas estas cosas surgen de mucho antes. En el concepto cristiano actual ya es otra cosa, porque es mucho más superficial todo lo que se dice y se los trata como personas creadas, sino como ángeles, o sea, seres creados, ¿no es cierto? Entonces se rebaja completamente a Mashiach, al estado de un ser creado, y eso también, nuevamente, repito, elimina toda la salvación, ¿sí? No fue fomentada por los TJ la idea esa, no la de que Mashiach sea Miguel, no sé si fue fomentada por ellos o no realmente. La de que Mashiach es un ser creado, ciertamente. La de que Mashiach sea también el arcángel Miguel, no sé exactamente de dónde, quiénes fueron los que la han fomentado por acá. Creo que sí, que los TJ lo han fomentado también. Pero les digo de dónde viene esa idea. No es particularmente una invención de los TJ, ¿sí? Es algo que viene de mucho más atrás. Y bueno, se toman ciertas cosas, ponele, lo estamos viendo, ¿no es cierto? Todas estas herejías y todo, toman cosas, la leen así, y mira vos, listo, y sale un grano nuevo que va a explotar en alguna cosa rara. Así son todas estas cosas. Encontramos hoy muchísimas barbaridades que se dicen realmente, pero básicamente lo que necesitamos entender es justamente la parte correcta, ¿no es cierto? Porque mentiras son millones, pero la verdad es una sola. Gracias a ustedes, gracias a todos por haber participado, les agradezco mucho que estén acá. Vamos a continuar entonces en estos días con la parte de del judaísmo, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en estos días. Perdón, dice Carla, ¿qué se le puede decir a quienes piensan que Dios es el universo mismo? ¿En qué filosofía corresponde esa idea? Normalmente esos son agnósticos, esos son los que lo toman como una entidad con la cual no se puede mantener una relación personal para nada. O sea, Dios está allá y nosotros estamos acá, formamos parte de, pero no tenemos un contacto con el cual podamos llegar a relacionarnos de manera inteligente, por así decir. Así que, ¿qué se le puede decir a una persona que no desea relacionarse? O sea, básicamente no se le puede discutir ese concepto porque no lo considera como a una entidad completamente relacionable. No consideran que se pueda tener una relación, no que no la consideren como inteligencia, obviamente que sí, sino que no pueden tener una relación.
Miguel no estaría como guardián de la nación de Israel, dice príncipe la palabra, ¿tá? La palabra utilizada por Daniel es príncipe, o sea que serían de los que estarían, son los caballeros, ¿no es cierto? Que yo lo he dicho muchas veces, que son los que guardan a las naciones, y como ya lo dijimos en cuanto al reparto de las naciones, que fue dado de acuerdo a los malajim, ¿no es cierto? Como está correctamente escrito, y no que en muchas traducciones se dice que fue dividido de acuerdo a las personas de Israel, que no es correcto. Los originales más antiguos dicen a los malajim, y son las 70 naciones justamente, ¿no es cierto? Entonces eso implica que detrás de cada una de las naciones hay un malaj que se ocupa del desarrollo, ¿no es cierto?, de esa nación, de cómo, qué es lo que haga o deje de hacer, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, son llamados príncipes, son los que la gobiernan, están a su cargo, por así decirlo, ¿no es cierto? Y debajo de ellos están los reyes son humanos siempre, y son los utilizados por ellos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces sí, nos despedimos hasta mañana. Mañana seguimos hablando acerca de Éxodo. No se olviden que estamos empezando con Éxodo y ya mañana arrancamos un poco más de lleno. Entonces les agradezco a todos que hayan venido hoy, que el Padre continúe bendiciéndonos, ¿no es cierto?, con todas estas reuniones, continúe iluminándonos y dándonos mucho conocimiento. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.